Si quieres saber la verdad sobre las historias que el mundo ha ocultado, has llegado al lugar indicado. ¿Qué pasaría si te dijera que la historia que conoces sobre los incas y los mayas es solo una sombra, un reflejo distorsionado fabricado por quienes quemaron sus libros, destruyeron sus templos y callaron sus voces? Civilizaciones que hablaban con las estrellas, que medían el tiempo con precisión atómica, que construían ciudades imposibles sobre cimas donde el aire escasea, fueron reducidas a cuentos de bárbaros por la tinta de los vencedores. Pero las piedras no olvidan. Y en los muros de Sacsayhuamán, en los códices enterrados de Palenque, en los rituales prohibidos y en los susurros de los pueblos que sobrevivieron al exterminio, aún viven secretos que desafían la lógica y la fe occidental. ¿Por qué tanto empeño en destruir sus registros? ¿Qué verdades podrían hacer temblar los cimientos del mundo moderno si salieran a la luz? Nos adentraremos en un relato enterrado bajo capas de conquista, ambición y miedo, porque lo que los conquistadores vieron al llegar no fue solo oro, fue una civilización con poderes y conocimientos que no podían controlar. Prepárate para descubrir lo que nunca te enseñaron en la escuela, lo que fue ocultado a propósito, lo que aún late bajo la superficie de América. Empecemos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. 1. El esplendor oculto. ¿Cómo eran realmente los imperios Inca y Maya antes de la llegada de los españoles? Antes de que los barcos europeos tocaran las costas del Nuevo Mundo, ya existían en América civilizaciones de una complejidad que asombraría incluso a los invasores más preparados. El imperio Inca, con su capital en el Cusco, gobernaba una vasta extensión de los Andes mediante una red de caminos, mensajeros veloces y una administración centralizada tan eficiente que muchos la han comparado con imperios modernos. Mientras tanto, los mayas habían construido observatorios, ciudades escalonadas en plena selva y calendarios que aún hoy superan en precisión a muchos sistemas actuales. Pero este esplendor fue deliberadamente oscurecido. Los cronistas españoles, al servicio de la corona y del dogma, tenían un objetivo: justificar la conquista. Presentar a los incas y mayas como bárbaros era necesario para legitimar la apropiación de sus tierras, la destrucción de sus templos y la imposición de la fe cristiana. Sin embargo, fragmentos de la verdad sobrevivieron. Relatos indígenas, ruinas colosales que desafían el paso del tiempo y conocimientos transmitidos oralmente por generaciones. Los incas operaban sin moneda ni escritura convencional, pero manejaban una economía planificada impresionante. Los mayas, por su parte, crearon uno de los sistemas de escritura más complejos del mundo antiguo y entendían los ciclos cósmicos con una profundidad que la Iglesia consideró herejía. Detrás de cada piedra tallada, de cada mito ancestral, hay una civilización que no solo fue brillante, sino también incómoda para el relato oficial. Por eso su esplendor fue ocultado, ridiculizado o transformado en caricatura. 2. Arquitectura imposible, estructuras que desafiaban la lógica europea. Cuando los conquistadores llegaron al Cusco o a las ciudades mayas del Petén, no solo encontraron oro, también se toparon con estructuras tan perfectas, tan precisas, que muchos creyeron que no podían haber sido construidas por indios salvajes. En Sacsayhuamán, bloques de piedra de más de 100 toneladas encajaban entre sí sin mortero, y con tal exactitud que ni una hoja de papel podía pasar entre sus uniones. En Tikal o Uxmal, los templos se elevaban hacia el cielo con simetría milimétrica y una orientación astronómica inquietante. La reacción de los cronistas fue una mezcla de asombro y negación. Algunos afirmaron que el diablo había ayudado en su construcción. Otros sugirieron que eran ruinas de pueblos anteriores, más dignos, que los indígenas actuales habían ocupado sin entender. La verdad, sin embargo, era otra. Esas civilizaciones dominaban principios de ingeniería, geometría y planificación urbana avanzadísimos. Los españoles destruyeron templos para construir iglesias encima.
Muchas ciudades incas fueron enterradas como Machu Picchu, que permaneció oculta durante siglos. Los diseños mayas, por su parte, fueron desacreditados como simples pirámides rituales, ignorando su complejísima función astronómica y social. Hoy, arquitectos modernos aún debaten cómo los incas lograban tallar y mover piedras tan enormes sin herramientas de hierro ni la rueda. ¿Usaban conocimientos perdidos? ¿Técnicas que nunca se documentaron? La precisión de sus edificaciones sigue desafiando la lógica. Y quizás por eso mismo fue uno de los secretos más celosamente ocultos por quienes deseaban imponer un nuevo orden. 3. Tecnología prohibida. Herramientas y conocimientos que los conquistadores no podían explicar. A medida que los conquistadores se adentraban en los territorios de los incas y mayas, se enfrentaban no solo a pueblos resistentes y organizados, sino también a tecnologías que desafiaban su entendimiento. ¿Cómo era posible que aquellos salvajes conocieran técnicas de momificación más avanzadas que las egipcias? ¿Cómo podían transportar bloques gigantes sin animales de carga? ¿Qué tipo de conocimiento oculto permitía construir canales hidráulicos que aún funcionan hoy, siglos después? En el Tahuantinsuyo, los ingenieros incas diseñaron terrazas agrícolas con microclimas controlados, ideales para cultivar distintas especies a diferentes altitudes. También construyeron sistemas de irrigación que aprovechaban la gravedad y mantenían reservas de agua incluso en las zonas más áridas. Mientras tanto, los mayas desarrollaban herramientas quirúrgicas con obsidiana capaces de realizar cortes más precisos que muchos bisturís modernos. Estas tecnologías, incomprensibles para los españoles, fueron etiquetadas como herejía, brujería o simplemente negadas. Se prohibió el uso de ciertas herramientas y se persiguió a quienes sabían utilizarlas. Parte de este saber se perdió. Otra parte se ocultó en comunidades alejadas que aún hoy guardan secretos ancestrales. ¿Por qué tanto miedo a una tecnología distinta? Tal vez porque demostraba que había otras formas de entender el mundo, que la inteligencia no era monopolio de Europa y que había civilizaciones que sin hierro ni pólvora alcanzaron logros que aún hoy nos asombran. 4. Quipus y códices, sistemas de escritura que fueron destruidos deliberadamente. Uno de los actos más oscuros de la conquista fue la destrucción sistemática del conocimiento indígena. En Mesoamérica, los códices mayas eran libros sagrados, complejos y bellamente ilustrados. Relataban la historia de los pueblos, sus mitos, sus calendarios y sus matemáticas. Sin embargo, casi todos fueron quemados por órdenes de los frailes. De cientos de códices, solo 4 sobrevivieron. El resto ardió en hogueras religiosas, como si al destruir los libros se pudiera borrar también la memoria. En los Andes, los quipus eran cuerdas anudadas utilizadas por los incas para registrar todo: censos, tributos, relatos históricos e incluso poesía. Aunque no eran escritura en el sentido occidental, transmitían información de forma compleja, posiblemente combinando números, colores y posiciones para comunicar más de lo que se ha descifrado hasta hoy. Los conquistadores no entendieron estos sistemas y los calificaron de instrumentos del demonio. ¿Por qué tanto odio hacia estos objetos? Porque los códices y quipus representaban algo que la conquista no podía tolerar. Una visión del mundo autónoma, rica, organizada, capaz de existir sin el amparo del cristianismo ni la corona española. Hoy, investigadores intentan descifrar los quipus como si fueran un código genético, y cada descubrimiento sugiere que los incas sabían mucho más de lo que se pensaba, pero el daño ya está hecho. Un incendio de tinta y cuerda que intentó silenciar siglos de sabiduría. 5. Religión y ciencia. Sabiduría cósmica camuflada como idolatría. Cuando los conquistadores españoles llegaron a América, no solo impusieron su espada, también impusieron su fe. Para ellos, cualquier forma de espiritualidad indígena era idolatría pagana, brujería o contacto con fuerzas oscuras. Lo que no comprendieron, o tal vez sí, es que detrás de esos rituales había conocimientos científicos profundos.
disfrazados de religión a los ojos europeos. Los mayas, por ejemplo, no solo adoraban al dios Itzamna por fe, lo hacían porque representaba el conocimiento, la escritura y los ciclos del tiempo. Sus templos estaban alineados con eventos astronómicos clave: solsticios, equinoccios, fases lunares. Los rituales tenían relación con cosechas, clima y equilibrio ecológico. En los Andes, la cosmovisión inca no separaba ciencia de religión. El Inti, dios del sol, era también una fuente de energía y tiempo. Los amautas, sabios andinos, enseñaban matemáticas, astronomía, medicina, todo envuelto en símbolos sagrados. La Iglesia no pudo permitir esa autonomía espiritual. Demonizó a los dioses indígenas, destruyó sus centros de conocimiento y reemplazó sus templos por iglesias. Lo que era ciencia fue tachado de superstición. Sin embargo, bajo esos rituales había una forma sofisticada de leer el universo. Un lenguaje de estrellas, naturaleza y ciclos que aún hoy sobrevive en los pueblos que se negaron a olvidar. La ciencia indígena fue suprimida no por ser errónea, sino por ser demasiado poderosa. 6. El oro de los dioses. ¿Por qué no era solo riqueza para los pueblos originarios? Para los conquistadores, el oro era sinónimo de riqueza, poder y gloria. Para los incas y mayas, en cambio, era algo mucho más profundo. El oro no era una moneda ni un simple adorno, era un símbolo sagrado. El sudor del sol, un elemento espiritual cargado de energía. Los templos incas estaban recubiertos de láminas de oro, no por ostentación, sino para honrar al Inti, el dios solar. El oro reflejaba su luz y su energía. En Cusco, el templo del sol, Coricancha, brillaba al amanecer como si el propio astro rey lo habitara. Los mayas también usaban metales preciosos en contextos rituales, no comerciales. Sus objetos dorados eran ofrendas, no reservas de valor. La llegada de los españoles pervirtió ese significado. El oro fue saqueado, fundido, enviado a Europa, no solo como botín, sino como destrucción simbólica. Al tomar lo sagrado y convertirlo en dinero, los conquistadores rompieron el eje espiritual de estos pueblos. ¿Por qué los incas no escondieron mejor su oro? Tal vez porque no lo veían como algo que debiera ocultarse, sino como una conexión divina, una extensión del cosmos en la tierra. La codicia europea no solo robó riquezas, despojó de sentido a un elemento que brillaba, sí, pero no por vanidad, sino por fe. 7. El calendario maya, precisión que inquietó a los misioneros. El calendario maya no era solo un método para contar los días, era un instrumento de sincronización cósmica, una herramienta sagrada que conectaba los movimientos celestes con los ritmos de la vida humana. Conocido como el Tzolk'in, este calendario de 260 días se entrelazaba con otros ciclos más largos, formando un sistema tan complejo que aún hoy deja perplejos a los astrónomos. Los mayas no solo sabían cuándo ocurrirían los solsticios o eclipses, podían predecirlos con décadas de anticipación. Su calendario marcaba fechas propicias para siembras, batallas, rituales, y estaba alineado con las constelaciones, el ciclo de Venus y las fases lunares. Los misioneros españoles no tardaron en notar esta precisión, y eso les inquietó profundamente. ¿Cómo era posible que un pueblo sin telescopios ni papel tuviera un dominio tan exacto del tiempo? Algunos sacerdotes lo vieron como obra del demonio. Otros simplemente destruyeron los códices que lo explicaban. La famosa profecía del 2012 fue una mala interpretación moderna, pero sí es cierto que los mayas concebían el tiempo como ciclos que se renuevan, no como una línea recta. Entendían el fin de una era no como catástrofe, sino como transformación. El calendario era ciencia, espiritualidad y poder, y por eso fue perseguido con tanto empeño. 8. Sacrificios rituales. Realidad exagerada o propaganda de conquista. Uno de los aspectos más polémicos de las civilizaciones precolombinas es el tema de los sacrificios humanos. Los conquistadores narraron escenas sangrientas
en las que los mayas arrancaban corazones y los incas ofrecían niños a los dioses. Pero, ¿qué hay de verdad en estas historias? ¿Y cuánto fue exagerado para justificar la conquista? En efecto, existieron rituales de sacrificio como en muchas culturas antiguas. Los incas practicaban la capacocha, una ceremonia en la que niños seleccionados por su pureza eran ofrecidos a los apus, espíritus de las montañas. Sin embargo, estas ceremonias eran extremadamente raras, altamente ritualizadas y acompañadas de meses de preparación espiritual. En el mundo maya, algunos sacrificios se realizaban en contextos de guerra o calendáricos, pero la magnitud fue posiblemente exagerada por los cronistas. Fray Diego de Landa, por ejemplo, describió miles de sacrificios en un solo día, lo cual hoy se considera logísticamente imposible. ¿Por qué insistieron tanto en este aspecto? Porque al retratar a los pueblos originarios como salvajes, sedientos de sangre, los europeos se legitimaban como redentores. No llegaron a saquear, sino a civilizar. La propaganda de conquista convirtió rituales complejos y simbólicos en espectáculos de horror. La verdad es más matizada y mucho más incómoda para el relato occidental. 9. Profecías que anunciaban la llegada del hombre blanco. Mucho antes de que los barcos españoles fueran divisados en las costas, ya existían relatos proféticos entre mayas e incas que hablaban de la llegada de hombres blancos desde el este. ¿Siéntose coincidencia? ¿Manipulación posterior? ¿O un conocimiento ancestral que se nos escapa? Los mexicas creían en el retorno de Quetzalcóatl, una figura de piel clara que prometió volver del mar. Los mayas tenían registros de ciclos de transformación que implicaban grandes cambios sociales y cósmicos. En los Andes hay relatos orales que mencionan a Viracocha, un dios barbado que partió por el océano y un día regresaría. Cuando los españoles llegaron, muchos pueblos interpretaron su llegada como el cumplimiento de estas antiguas visiones. Esto facilitó alianzas iniciales, rendiciones sin lucha y una desconcertante apertura. Pero pronto descubrieron que esos dioses traían fuego, ambición y destrucción. Algunos cronistas españoles registraron estas profecías, pero luego fueron censuradas o ridiculizadas. Admitir que los pueblos originarios habían anticipado la invasión era darles un poder espiritual que el cristianismo no podía tolerar. Estas profecías, lejos de ser simples coincidencias, muestran que los pueblos precolombinos no vivían encerrados en sí mismos, observaban, soñaban y sabían. Lo que vieron venir quizás no fue a los hombres, sino al cambio. 10. Templos escondidos. ¿Cómo y por qué fueron sepultados bajo tierra o iglesias? Uno de los métodos más sistemáticos de la conquista espiritual fue la destrucción o apropiación de los templos indígenas. En 1900, toda América, los españoles no solo arrasaron santuarios, construyeron iglesias encima. En Cusco, el Coricancha, el templo más sagrado del Imperio Inca, fue cubierto por el convento de Santo Domingo. En México, la Catedral Metropolitana se levanta sobre el Templo Mayor de los Mexicas. En Guatemala, ruinas mayas fueron transformadas en patios eclesiásticos, pero no siempre fue destrucción visible. Muchos templos fueron deliberadamente enterrados, ocultados, silenciados bajo capas de piedra y tierra para evitar que el pueblo los venerara. Se borraban mapas, se prohibía su mención, se condenaban los rituales con penas de muerte. ¿Por qué este empeño en desaparecer lugares? Porque estos sitios eran mucho más que construcciones, eran puntos de conexión espiritual, geográfica y cósmica. Eran el corazón de una cultura que resistía incluso cuando sus guerreros caían. Hoy, arqueólogos descubren estructuras ocultas bajo iglesias coloniales, túneles que conectaban templos antiguos, cámaras selladas que aún conservan la energía de ceremonias perdidas. Cada hallazgo es un eco de algo que se intentó silenciar para siempre. Pero la tierra no olvida, y los templos sepultados están comenzando a hablar de nuevo. 11. Bibliotecas perdidas, lo que contenían los códices quemados.
Los códices mayas eran verdaderas bibliotecas vivientes. Manuscritos hechos en papel de corteza de árbol, doblados como acordeones, con inscripciones pictográficas que abarcaban temas desde la astronomía hasta la medicina, desde genealogías hasta tratados filosóficos. En ellos se guardaban siglos de sabiduría acumulada. Fray Diego de Landa, en 1562, ordenó la quema de miles de estos códices en Maní, Yucatán. Luego, en una extraña contradicción, intentó documentar parte de la cultura que había destruido. Solo 4 códices sobrevivieron a la hoguera: el de Dresde, el de París, el de Madrid y el Grolier. El resto desapareció entre las llamas. ¿Qué perdimos realmente? Códigos astronómicos de precisión milimétrica, descripciones botánicas de cientos de plantas medicinales, técnicas agrícolas, mapas estelares, registros históricos, mitología profunda. En los Andes, aunque los incas usaban quipus más que escritura pictográfica, también se han perdido relatos orales y simbólicos que podrían haber sido sistematizados. Muchos fueron exterminados junto con sus guardianes. La destrucción de los códices no fue un acto aislado, fue parte de una campaña ideológica: borrar la historia para imponer otra. El fuego fue más que físico, fue simbólico, y aún hoy arde en la memoria de los descendientes que intentan reconstruir un saber que les fue arrancado. 12. Líderes espirituales ejecutados para borrar el pensamiento nativo. La conquista no se limitó al terreno militar. También fue una guerra espiritual. Y los líderes de esa resistencia no llevaban espadas, sino palabras, símbolos y sabiduría ancestral. Los amautas en los Andes, los ajquish en los pueblos mayas, eran guardianes del conocimiento, intérpretes del cosmos, de los sueños, del equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Estos líderes eran temidos por los conquistadores, porque su influencia era invisible pero poderosa. Podían movilizar comunidades, preservar lenguas, mantener viva la identidad. Por eso fueron perseguidos con saña. Muchos fueron ejecutados públicamente, acusados de idolatría o brujería. Otros desaparecieron en silencio, obligados a ocultarse en las montañas o selvas. Con ellos se perdió buena parte del pensamiento original, no solo religioso, sino filosófico, ecológico y científico. La eliminación de estos sabios no fue un accidente. Fue parte de un programa de evangelización que sabía que para dominar un pueblo había que arrancar sus raíces intelectuales, convertir su sabiduría en superstición y silenciar a quienes podían enseñar lo contrario. Hoy, sus nombres apenas sobreviven en la memoria oral, pero en las comunidades más aisladas aún hay quienes repiten sus enseñanzas en voz baja, como rezos que no deben ser oídos por el mundo que los extinguió. 13. Mapas imposibles, representaciones geográficas antes de Colón. Uno de los enigmas más inquietantes de la historia precolombina es la existencia de mapas que, según la historia oficial, no deberían existir. ¿Cómo es que algunas civilizaciones indígenas tenían conocimiento detallado de geografías que supuestamente solo se conocieron tras la llegada de los europeos? Se han encontrado tejidos andinos con patrones que, al ser reinterpretados, revelan formas continentales, relatos orales que describen islas y océanos más allá del horizonte visible. Y en códices mayas aparecen estructuras geográficas que coinciden con otras culturas, como si hubieran existido contactos que nunca fueron reconocidos oficialmente. Pero lo más perturbador es que algunos cronistas españoles encontraron mapas en poder de los indígenas que representaban ríos, montañas y rutas comerciales antes de que pudieran haber sido trazados por europeos. ¿Cómo sabían de estos territorios? Los conquistadores confiscaron muchos de estos documentos. Algunos los destruyeron. Otros los enviaron a Europa, donde desaparecieron en archivos coloniales o colecciones privadas. Aceptar que los pueblos originarios tenían conocimiento geográfico avanzado y posiblemente intercontinental implicaba desafiar el mito del descubrimiento. Por eso esos mapas fueron tachados de herejía, de ilusiones tribales, y en muchos casos simplemente desaparecieron.
pero las piezas siguen apareciendo. Y cada nueva evidencia deja más preguntas abiertas que respuestas. 14. Alianzas rotas. Traiciones que cambiaron la historia. La caída de imperios como el Mexica o el Inca no se debió solo al poderío militar español, sino a una red compleja de alianzas, traiciones y manipulaciones. Los conquistadores supieron explotar viejas rivalidades entre pueblos originarios, prometiendo libertad y justicia a cambio de apoyo, promesas que nunca pensaban cumplir. En Mesoamérica, Hernán Cortés logró formar una poderosa coalición con los tlaxcaltecas, enemigos históricos de los mexicas. Esta alianza permitió la caída de Tenochtitlán, pero pronto los aliados fueron traicionados, marginados y esclavizados. En los Andes, Francisco Pizarro se aprovechó de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, usando a facciones indígenas como tropas auxiliares. Después, esas mismas comunidades fueron brutalmente reprimidas. Estas traiciones no fueron solo tácticas militares, fueron herramientas psicológicas para debilitar la resistencia colectiva, sembrar desconfianza, dividir, conquistar desde dentro. Muchos pueblos que creyeron estar eligiendo el mal menor acabaron siendo destruidos igual, y sus historias fueron borradas para que pareciera que la conquista fue una lucha entre civilizados y bárbaros, no una guerra sucia llena de promesas rotas. Hoy, descendientes de esos pueblos aún recuerdan los nombres de los traidores y los usan como advertencia para no repetir los errores del pasado. 15. Contactos precolombinos con otras culturas, mito o realidad. Desde hace décadas, algunos investigadores han planteado una pregunta tan fascinante como polémica. ¿Tuvieron los pueblos precolombinos contacto con civilizaciones de otros continentes antes de la llegada de Colón? Las evidencias son intrigantes. Se han encontrado representaciones de maíz en templos de la India, estatuillas con rasgos africanos en sitios mesoamericanos y restos de nicotina y cocaína en momias egipcias. ¿Coincidencias? ¿Falsificaciones? ¿O pistas de un intercambio transoceánico que la historia oficial se niega a aceptar? En la cosmovisión andina hay relatos de hombres que vinieron del mar mucho antes del siglo XV. Algunos sugieren que los polinesios pudieron haber llegado a Sudamérica. Otros teorizan sobre contactos con fenicios, africanos o incluso culturas asiáticas, pero el sistema colonial necesitaba sostener el mito del descubrimiento como hazaña europea. Aceptar que ya había habido intercambios globales socavaba la narrativa del Nuevo Mundo. Por eso estas evidencias fueron ridiculizadas, ocultadas o descartadas sin investigación adecuada. Hoy, con nuevas tecnologías y análisis genéticos, la idea de un mundo interconectado antes de Colón vuelve a cobrar fuerza. Y aunque no tengamos todas las respuestas, una cosa es clara: los pueblos originarios sabían más del mundo de lo que se les permitió contar. 16. Deidades demonizadas. Cómo los conquistadores volvieron diabólicas las divinidades. Indígenas. Para los pueblos incas y mayas, los dioses no eran seres distantes. Eran presencias cotidianas, energías de la naturaleza, fuerzas que habitaban montañas, ríos, estrellas y cuerpos humanos. Pero cuando los conquistadores llegaron, todo aquello fue rápidamente transformado en paganismo. Y las deidades, que habían guiado durante siglos a estas civilizaciones, fueron convertidas en demonios. Viracocha, creador del mundo andino, pasó a ser descrito como un falso dios. Tezcatlipoca, deidad dual de los mexicas, fue pintado como encarnación del mal. Incluso la figura benévola de Quetzalcóatl fue distorsionada hasta ser considerada herética. Los españoles no solo destruyeron ídolos físicos, sino también el simbolismo espiritual que sostenía la cosmovisión nativa. Este proceso no fue casual, era parte de una estrategia de colonización mental. Si el dios del otro es el diablo, entonces su exterminio es una obra santa. Así se justificaron las campañas más violentas de conversión forzada. Se reemplazó el panteón indígena por el cristiano.
Pero muchas veces, los santos católicos ocuparon el lugar simbólico de antiguos dioses. A pesar de todo, en muchas comunidades, las antiguas deidades siguen vivas, camufladas en fiestas patronales, en nombres de cerros, en rituales sincréticos, demonizadas sí, pero nunca vencidas del todo. 17. Ritos de iniciación y conocimiento secreto. No todos los saberes estaban al alcance de cualquiera. En las culturas inca y maya existían ritos de iniciación reservados a los elegidos, sacerdotes, sabios, gobernantes. Estos rituales marcaban el paso de la niñez a la sabiduría, de la ignorancia al conocimiento sagrado, y solían incluir pruebas físicas, aislamiento, consumo de plantas visionarias y aprendizaje simbólico. En el mundo andino, los amautas enseñaban en escuelas secretas donde se estudiaban matemáticas, astronomía, filosofía, medicina y espiritualidad. No era solo un saber utilitario, era un camino de transformación interior. En Mesoamérica, los calmecac eran centros de formación donde los jóvenes nobles mayas y mexicas se preparaban para liderar, interpretar señales cósmicas y mantener el equilibrio del universo. Muchos de estos ritos eran transmitidos de forma oral o mediante símbolos difíciles de entender para los europeos. Por eso, los conquistadores los calificaron de brujería y los prohibieron con violencia. Los guardianes del conocimiento fueron perseguidos, los espacios sagrados profanados, los lenguajes simbólicos reducidos a superstición. Hoy, algunas comunidades aún practican versiones ocultas de estos ritos, guardan historias que solo se transmiten entre iniciados y protegen legados que sobrevivieron siglos de represión. El conocimiento no desapareció, solo se ocultó, esperando el momento adecuado para despertar de nuevo. 18. Energía y sonido. Uso ritual de la acústica en templos y pirámides. Mucho antes de que existieran micrófonos o parlantes, los pueblos originarios comprendían el poder del sonido. En templos incas y mayas el eco no era un accidente, era una herramienta sagrada. Diseñaban sus estructuras para amplificar voces, crear vibraciones específicas y generar estados alterados de conciencia en contextos rituales. En Chichén Itzá, por ejemplo, un aplauso frente a la escalinata del templo de Kukulcán produce un eco que imita el canto del quetzal, una ave sagrada. En el Cusco, ciertos corredores de piedra generan resonancias que pueden ser sentidas en el cuerpo, no solo oídas. ¿Coincidencia? No lo parece. Estas construcciones aprovechaban principios de acústica que recién ahora comenzamos a redescubrir, y eran usadas para ceremonias, curaciones, transmisiones de conocimiento. El sonido se convertía en puente entre mundos, vibración que conectaba con el cosmos. Los conquistadores, incapaces de entender estos fenómenos, destruyeron muchos de estos espacios. Otros fueron reutilizados sin comprender su función original. Los secretos del sonido fueron silenciados, pero aún viven en los ecos de la piedra. Cuando caminas por estos templos antiguos no estás solo. Hay voces antiguas que aún vibran, si sabes escuchar. 19. El enigma de Machu Picchu. Más que una ciudad perdida, Machu Picchu no fue descubierta por los españoles, ni saqueada como otras ciudades incas. Durante siglos permaneció oculta, envuelta en niebla, protegida por la selva y el silencio. Cuando Hiram Bingham la redescubrió en 1911, se topó con algo que no encajaba con el relato colonial. Una ciudad perfectamente diseñada, con templos solares, terrazas agrícolas, canales de agua y estructuras que desafiaban la lógica. ¿Por qué nunca fue mencionada en los documentos españoles? Algunos creen que Machu Picchu era un refugio espiritual, una universidad sagrada para la élite inca, un lugar apartado del caos del mundo. Otros sugieren que fue escondida deliberadamente para proteger conocimientos que no debían caer en manos europeas. Su arquitectura sigue siendo un misterio. Las piedras encajan con precisión microscópica, las terrazas generan microclimas, y su ubicación
está alineada con puntos astronómicos y geográficos de gran poder simbólico. Más que una ciudad, Machu Picchu parece ser un mensaje tallado en piedra, una cápsula de conocimiento que sobrevivió a la catástrofe colonial. Hoy recibe miles de turistas al día, pero pocos comprenden su verdadera función. No fue una fortaleza ni solo un palacio, fue un santuario del saber, y su secreto aún no ha sido completamente revelado. 20. Civilizaciones que se esfumaron misteriosamente. No todos los enigmas de América precolombina están relacionados con lo que fue destruido. Algunos pertenecen a lo que simplemente desapareció. Los mayas del periodo clásico, por ejemplo, abandonaron sus grandes ciudades de forma repentina, sin que haya evidencia de invasión o desastre natural claro. ¿Qué pudo haber llevado al colapso de una civilización tan avanzada? En los Andes, culturas como los Wari o los Tiwanaku también desaparecieron misteriosamente tras siglos de esplendor. Dejaron atrás templos, sistemas hidráulicos y obras maestras de ingeniería, pero no dejaron pistas definitivas sobre las causas de su desaparición. ¿Fueron cambios climáticos extremos? ¿Revueltas internas? ¿O decisiones espirituales de replegarse y transformarse? Algunas teorías más audaces hablan de migraciones masivas hacia otras regiones. Otras incluso de contactos con fuerzas que la historia oficial no se atreve a nombrar. Lo cierto es que en varios casos, las ciudades fueron abandonadas ordenadamente, como si sus habitantes hubieran seguido un plan más grande. Estas desapariciones desconcertaron a los españoles, que esperaban encontrar enemigos activos, y se toparon con ruinas silenciosas. Un silencio que todavía nos habla, si sabemos escuchar. 21. El papel de las mujeres. Liderazgos femeninos borrados de la historia. Cuando pensamos en las culturas incas y mayas, solemos imaginar hombres al frente de ejércitos, gobernando imperios. Pero esa visión es incompleta y profundamente influenciada por la perspectiva patriarcal de los conquistadores. En realidad, las mujeres desempeñaban roles de liderazgo político, espiritual y científico que fueron sistemáticamente borrados de la historia. En el mundo andino, las acllas no eran solo mujeres destinadas al servicio del Inca. Muchas eran sabias, astrónomas, maestras espirituales. Algunas gobernaban regiones enteras, como las Colla, esposas del Inca, que compartían el poder en una especie de dualidad sagrada. En Mesoamérica hay registros de reinas mayas, como Lady Cabell o Sac Cook, que lideraron ciudades y ejércitos. Sacerdotisas que interpretaban los cielos, llevaban a cabo rituales y enseñaban en los Calmecac. Su presencia era central, no marginal, pero los españoles, formados en una visión profundamente misógina, no podían aceptar esa igualdad. Redujeron a estas mujeres a figuras decorativas o, peor aún, las ignoraron por completo. Al borrar su papel, también mutilaron la cosmovisión indígena, donde lo masculino y lo femenino eran complementarios, no opuestos. Hoy, el redescubrimiento de estas figuras femeninas no solo corrige el relato histórico, también inspira una nueva generación de mujeres indígenas que reclaman su lugar en la historia sagrada de sus pueblos. 22. Plantas sagradas, conexión espiritual y medicina ancestral. En las culturas inca y maya, las plantas no eran solo alimento ni remedio. Eran maestras, seres vivos con espíritu propio, capaces de enseñar, curar y conectar al ser humano con el universo. Esta visión incomprensible para los conquistadores fue uno de los motivos por los cuales muchas prácticas indígenas fueron clasificadas como brujería. Los incas usaban la hoja de coca no solo como estimulante para soportar la altitud, sino como canal de comunicación con los apus, los espíritus de las montañas. La ayahuasca, conocida en otras culturas amazónicas, también estaba presente en ciertas ceremonias andinas y mesoamericanas. Entre los mayas, el balché era una bebida ritual usada en iniciaciones y comuniones espirituales. Estas plantas eran preparadas con cuidado, acompañadas de cánticos, ayunos y rituales. No se consumían por placer,
sino como parte de un proceso de sanación o revelación. Los sabios que las administraban eran vistos como puentes entre mundos. Los españoles no entendieron este enfoque y en su ignorancia prohibieron el uso de muchas de estas plantas, asociándolas con el demonio. En algunos casos estas prácticas sobrevivieron en secreto, en otros fueron extirpadas de raíz. Hoy, el mundo redescubre estas medicinas sagradas, pero muchas veces sin el respeto o la comprensión de su dimensión espiritual. Lo que para los antiguos era sagrado, el mundo moderno trivializa, pero el poder de las plantas sigue latiendo. 23. Astronomía avanzada y los secretos del firmamento. Mucho antes de los telescopios europeos, los mayas ya observaban los cielos con una precisión que aún desconcierta a los científicos modernos. Con construcciones alineadas a los solsticios, plataformas para observar el tránsito de Venus y calendarios más exactos que el gregoriano, su dominio de la astronomía era asombroso. Los incas también poseían un saber profundo. Desde Cusco, considerado el ombligo del mundo, partían líneas imaginarias llamadas seques que conectaban puntos sagrados, muchos de ellos alineados con fenómenos astronómicos. La observación de las Pléyades, del Sol y de la Luna regulaba no solo el tiempo, sino la vida cotidiana, las siembras, los rituales. Estas culturas no separaban ciencia de espiritualidad. Mirar al cielo era comprender el destino, interpretar mensajes, leer ciclos invisibles. No veían un universo mecánico, sino vivo, en constante diálogo con la Tierra. Los españoles destruyeron muchos observatorios y ridiculizaron estos conocimientos como superstición. Pero lo que no pudieron borrar fueron las piedras alineadas, las sombras que marcan equinoccios, las estructuras que aún hoy responden al firmamento con exactitud milimétrica. Hoy, los arqueoastrónomos redescubren este saber antiguo, y cada templo, cada inscripción celeste, nos recuerda que hubo un tiempo en que el cielo hablaba, y la humanidad sabía escuchar. 24. Las rutas sagradas del Capac Ñan y su simbolismo. El Capac Ñan, o Gran Camino Inca, no era solo una red de transporte, era una arteria espiritual que conectaba los Andes desde Colombia hasta Chile y Argentina, más de 30.000 kilómetros de caminos de piedra que unían ciudades, santuarios, montañas sagradas y centros administrativos. Era el sistema nervioso del Tahuantinsuyo, pero su función iba mucho más allá de lo logístico. Cada tramo estaba cargado de simbolismo. Los caminos no se trazaban al azar, sino siguiendo alineaciones astronómicas, flujos energéticos y referencias mitológicas. Los viajeros que lo recorrían, especialmente en peregrinaciones, no solo avanzaban en el espacio, también se transformaban interiormente. Las chasquis, mensajeros del Inca, no eran simples corredores. Eran portadores de mensajes rituales, conectores del mundo físico y espiritual. En los cruces del Capac Ñan se realizaban ofrendas, danzas, ceremonias. Con la llegada de los españoles, muchos de estos caminos fueron destruidos, ignorados o transformados. Pero en algunas regiones aún sobreviven, usados por comunidades que recuerdan su verdadero propósito. Hoy, arqueólogos y líderes indígenas trabajan juntos para reconstruir este camino, no solo como patrimonio material, sino como herencia viva de un sistema de pensamiento donde moverse por la tierra era también moverse por el alma. 25. El verdadero rol de los chamanes y sabios. En las culturas inca y maya, los chamanes y sabios no eran simples hechiceros, como los presentaron los conquistadores. Eran figuras esenciales, puentes vivos entre el mundo visible y el invisible. En los Andes eran conocidos como pacos o yatiris, en Mesoamérica como ajquich o nahuales. Su rol iba más allá de la curación. Eran guardianes del equilibrio cósmico, intérpretes del tiempo, consejeros de líderes. Estos sabios conocían los ciclos agrícolas, los signos del cielo, los efectos espirituales de las plantas, los secretos de la memoria ancestral. Usaban cánticos, danzas, piedras, fuego y símbolos para acceder a realidades no ordinarias.
Pero su conocimiento era oral, simbólico, transmitido a través de linajes que los protegían del olvido. Los conquistadores vieron en ellos una amenaza. Por eso los acusaron de brujería, los torturaron, los ejecutaron y luego intentaron reemplazarlos con figuras religiosas europeas. Sin embargo, muchos sobrevivieron en la clandestinidad, disfrazando sus prácticas dentro de ceremonias católicas o escondiéndose en lo profundo de las montañas. Hoy, sus herederos resisten y resurgen, y cada vez más personas buscan recuperar ese conocimiento prohibido, esa sabiduría que nunca se extinguió, solo se ocultó esperando el momento de volver. 26. Las ciudades subterráneas y los túneles prohibidos. Uno de los misterios más oscuros de las culturas andinas y mesoamericanas son los túneles subterráneos. Estructuras que, según leyendas locales y testimonios coloniales, conectaban ciudades distantes, templos sagrados y montañas rituales. ¿Existieron realmente? En Cusco se dice que hay túneles que unen el Coricancha con Sacsayhuamán. Algunos relatos hablan de niños enviados a explorar que nunca regresaron. En México, bajo la pirámide del Sol en Teotihuacán, se descubrió un sistema de cámaras subterráneas que imitan el inframundo descrito en mitos antiguos. Estos túneles eran más que pasajes físicos. Representaban viajes espirituales, transiciones entre mundos, portales hacia lo desconocido. Estaban alineados con conceptos cósmicos y usaban acústica, oscuridad y geometría para inducir estados alterados de conciencia. Los españoles los sellaron o los destruyeron. En muchos casos, su existencia fue negada, atribuida a leyendas. Pero los descubrimientos arqueológicos de las últimas décadas confirman que hay mucho más bajo tierra de lo que se creía. ¿Qué secretos protegían? ¿Qué conocimiento fue enterrado junto con estas rutas? Tal vez las respuestas siguen ahí, esperando ser desenterradas. 27. Lenguas sagradas que se intentó exterminar. La conquista no solo fue militar o espiritual, también fue lingüística. Los pueblos originarios poseían lenguas profundamente simbólicas, con estructuras que reflejaban su cosmovisión. Quechua, aymara, náhuatl, maya y decenas de idiomas más eran vehículos del pensamiento, la historia y el alma colectiva. Los españoles impusieron el castellano como lengua oficial, y durante siglos se prohibió hablar los idiomas nativos en escuelas, iglesias y espacios públicos. Muchos sabios fueron castigados por enseñar en su lengua, y generaciones enteras crecieron con vergüenza de su idioma materno. Pero lo que más temía el poder colonial era que estas lenguas no eran solo comunicación, eran también oración, canto ritual, registro de conocimiento. Cada palabra llevaba siglos de sabiduría comprimida. El exterminio lingüístico fue, en 1960, realidad, un intento de amputar el alma de los pueblos. Sin embargo, no todas las lenguas desaparecieron. Muchas sobrevivieron en secreto, murmuradas por ancianos, cantadas en fiestas escondidas, protegidas por la resistencia cultural. Hoy, el renacimiento lingüístico es también un acto de rebelión. Cada palabra recuperada es un golpe contra el olvido y un puente hacia ese mundo antiguo que nunca fue totalmente silenciado. 28. Las rebeliones silenciadas, insurrecciones invisibles. La historia oficial nos cuenta que los pueblos indígenas fueron conquistados rápida y totalmente. Pero esa narrativa omite una realidad brutal. La resistencia fue constante, feroz y prolongada. Desde los primeros días de la conquista, tanto en los Andes como en Mesoamérica, surgieron rebeliones organizadas, muchas de las cuales fueron sistemáticamente silenciadas. En el mundo inca, Túpac Amaru I resistió hasta su captura y decapitación. Siglos después, Túpac Amaru II lideró una rebelión masiva contra el dominio español, que inspiró movimientos en toda América. En Mesoamérica, figuras como la reina de Tzintzuntzán, Heréndira, o la rebelión de los mayas Cruzop en el siglo XIX, muestran que la lucha nunca terminó. ¿Por qué no se enseñan estas historias? Porque desmienten la narrativa del PCMSITSO.
indígena pasivo o derrotado, porque mostrar a los pueblos originarios como estrategas, líderes y combatientes pone en cuestión la legitimidad de todo el sistema colonial. Estas rebeliones fueron brutalmente reprimidas, sus líderes ejecutados, sus nombres borrados de los registros. Pero en las canciones populares, en los apellidos, en los rituales, la memoria de la resistencia sigue viva, y cada acto de memoria hoy es también un acto de justicia histórica. 29. Apariciones, milagros y visiones que desconcertaron a los cronistas. Durante los primeros años de la conquista, múltiples crónicas españolas registran eventos inexplicables. Apariciones, visiones, milagros y fenómenos extraños que ocurrieron en contextos indígenas y que desconcertaron a sacerdotes y soldados. En Cusco se habló de una dama vestida de oro que se apareció sobre el Templo del Sol cuando los españoles intentaron saquearlo. En Yucatán, cronistas mencionan luces en el cielo y voces en lenguas desconocidas durante la quema de códices. En el Perú profundo, se decía que ciertos sabios desaparecían en el aire o hablaban con los animales. ¿Invención? ¿Exageración? ¿O contacto con planos de realidad que el pensamiento europeo no podía comprender? Lo cierto es que estos relatos fueron en muchos casos censurados o reinterpretados como obras del diablo, porque admitir que los pueblos originarios poseían una espiritualidad capaz de manifestarse físicamente era peligroso para el dogma cristiano. Hoy, algunos antropólogos estudian estos fenómenos como expresiones culturales de resistencia espiritual, otros como testimonios de contacto con fuerzas aún no comprendidas. Sea como sea, esos milagros siguen vivos en la memoria popular, como advertencias, como señales, como promesas de que lo invisible también lucha por no ser olvidado. 30. La muerte simbólica de los imperios. Rituales de destrucción controlada. Cuando un imperio moría en el mundo andino o mesoamericano, su fin no era caótico, era ritual. Los incas, por ejemplo, creían que los ciclos debían cerrarse conscientemente para que algo nuevo pudiera surgir. Así, cuando se preveía una catástrofe o un cambio irreversible, los sabios organizaban ceremonias de despedida, destrucción simbólica de templos, ocultamiento de objetos sagrados, sellado de conocimientos. Esto no fue una reacción improvisada a la llegada de los españoles. Fue parte de una tradición profunda de entender el tiempo como cíclico. En algunos casos, incluso se sugirió que ciertas ciudades fueron abandonadas a propósito, para proteger su esencia, su memoria, sus secretos. Entre los mayas también, se realizaban rituales para cerrar periodos históricos. Se enterraban códices, se destruían altares, se sacrificaban objetos valiosos, todo con la intención de evitar que ese conocimiento cayera en manos equivocadas. Los conquistadores pensaron que estaban viendo ruinas de un pasado decadente, cuando en realidad presenciaban actos de resistencia espiritual. No fue rendición, fue clausura, como si los propios pueblos hubieran elegido esconder su alma antes que dejarla profanada. Esa es quizá la parte más profunda de la historia, que incluso en la derrota, los antiguos sabían cómo morir, para seguir viviendo en otro plano. 31. Espíritus guardianes. Leyendas que sobreviven en los Andes y la selva. En las zonas más remotas de los Andes y las selvas de Mesoamérica, aún hoy se escuchan historias susurradas por ancianos, transmitidas de generación en generación. Relatos de seres que vigilan, protegen y castigan. Los espíritus guardianes, invisibles para muchos, pero profundamente reales para quienes aún viven en armonía con la tierra. Entre los quechuas se habla de los apus, montañas vivas que cuidan a sus hijos. En la cosmovisión maya existen los aluxes, pequeños guardianes que protegen campos, cuevas y templos. No son mitos para entretener niños, son parte de un sistema de respeto mutuo entre humanidad y naturaleza. Durante la conquista, los colonizadores ridiculizaron o demonizaron estas creencias. Pero en secreto, incluso algunos soldados comenzaron a temer a estos espíritus. Hubo informes de patrullas perdidas,
voces en la niebla, sueños que anunciaban tragedias. Estas leyendas siguen vivas porque no pertenecen al pasado, son parte del presente. Y quienes se burlan de ellas a menudo terminan siendo protagonistas de nuevas historias que se suman al relato. Los guardianes no se han ido, solo esperan y cuidan. 32. Los guardianes de la memoria. Pueblos que aún conservan secretos. No todos los secretos de las civilizaciones incas y mayas se perdieron. Algunos sobrevivieron, no en libros ni museos, sino en la memoria viva de pueblos que resistieron el olvido con obstinación sagrada. En comunidades aisladas de los Andes, los pacos siguen realizando rituales ancestrales, transmitiendo conocimientos de plantas, astros y espíritu. En aldeas mayas de Guatemala y México, los ajquich enseñan a los jóvenes a leer el calendario sagrado, a interpretar sueños y a hablar con los elementos. Estos guardianes no siempre usan túnicas ni tienen templos. A veces son agricultores, tejedoras, pastores, pero en sus manos y palabras hay siglos de historia que la conquista no pudo arrancar. Muchas veces, ocultaron su saber bajo apariencias cristianas. Aprendieron a sobrevivir sin traicionar. Y hoy, gracias a ellos, se están recuperando cantos, símbolos, danzas y narrativas que estuvieron al borde de desaparecer. No son reliquias, son puentes. Y tal vez escucharlos con atención sea el primer paso para reconciliarnos con un pasado que aún tiene mucho que enseñar. 33. ¿Qué más nos ocultan? Vestigios de un legado que aún late. A lo largo de este viaje hemos descubierto fragmentos de una historia que fue enterrada, quemada, censurada, pero no extinguida. Sin embargo, lo que hemos visto no es todo. Apenas arañamos la superficie de un legado vasto, profundo y deliberadamente ocultado. ¿Qué más yace bajo las iglesias, en lo más profundo de las selvas, en códices aún no descifrados, en símbolos ignorados por siglos? ¿Cuántos conocimientos esperan a ser redescubiertos? ¿Cuántas verdades siguen siendo incómodas para el relato oficial? La arqueología moderna avanza. La tecnología permite ver bajo tierra, traducir lenguas muertas, analizar ADN antiguo, y cada nuevo hallazgo refuerza una sospecha. Los incas, los mayas y otros pueblos originarios sabían más de lo que se nos ha permitido imaginar. El miedo a ese saber sigue presente, porque implica reconocer que el progreso no fue solo europeo, que hubo otros caminos, otras ciencias, otras espiritualidades, y que muchas de ellas podrían iluminar nuestro presente. Este legado no está muerto, late en las montañas, en los rituales, en los susurros del viento. Espera ser escuchado por quienes tengan el valor de mirar más allá del relato oficial. Nos enseñaron que la historia es una línea recta, escrita por vencedores. Pero al explorar los secretos que los conquistadores intentaron borrar, comprendemos que el pasado es un laberinto, lleno de voces silenciadas, conocimientos reprimidos y verdades incómodas. Los incas y los mayas no fueron simplemente civilizaciones antiguas, fueron guardianes de una sabiduría que aún hoy desafía las categorías del mundo moderno. Sabían leer el cielo, hablar con la tierra, sanar el cuerpo y el alma, y su visión del universo era tan rica, tan poderosa, que fue temida por quienes llegaron con la cruz en una mano y la espada en la otra. Hoy, siglos después, sus ecos nos llaman desde templos enterrados, idiomas que resurgen, rituales que sobreviven, no para alimentar romanticismos, sino para recordarnos que otra forma de ser humanos existió, y aún puede enseñarnos a sanar nuestras fracturas. Si esta historia te tocó, si algo despertó dentro de ti, no dejes que el viaje termine aquí. Suscríbete, comparte, investiga, haz preguntas que incomoden. Porque solo cuando rompemos el silencio impuesto, la verdad empieza a revelarse. Encerramos. Ahora deja tu like y suscríbete al canal. Tu apoyo es muy importante. Los conquistadores quisieron enterrar un mundo, pero ese mundo sigue latiendo, esperando que tú también te conviertas en su guardián.